Bueno, en esta lección vamos a recordar brevemente la forma débil de Galerkin o la forma finito dimensional, ¿sí? Entonces, esta forma consiste en encontrar una función u super h de x que pertenezca a un espacio de prueba o a un espacio aproximado S super h. El espacio S super h son todas aquellas funciones que cumplan con un espacio de Hilbert o con un espacio de funciones regulares en el intervalo 0,L. Y tienen que cumplir, además, con que cuando x es igual a 0, es decir, en el extremo izquierdo de la barra, vamos a empezar con un valor dado que es una u inicial o una u sub 0 o un desplazamiento inicial, ¿sí? Entonces, el espacio aproximado S super h corresponde a todas las funciones aproximadas u super h de x que son regulares. Recordemos que las funciones regulares son todas aquellas que pueden ser controladas punto a punto en cuanto a su función y también en tanto a sus derivadas. Es decir, que cuando derivamos, estas funciones también pueden ser controladas punto a punto, son funciones suaves y no son discontinuas. ¿Sí? Entonces, esta u super h de x también se la conoce como función de prueba. Todo esto debe cumplirse tal que para toda w super h, es decir, para toda función de peso aproximada, debe pertenecer a un espacio B super H. Y este espacio B super H, así de manera análoga como hicimos con la U super H, este espacio B super H está compuesto por todas aquellas funciones de peso que también son regulares o pertenecen al espacio de Hilbert en el intervalo 0,L y que cumplan a su vez con esta condición de Dirichlet homogénea, es decir, que cuando x es igual a 0, la función vale 0. ¿Sí? Esa es la condición de Dirichlet homogénea. Eso también es una condición de Dirichlet, pero lo que hace la condición homogénea en este caso es que es igual a 0. Entonces, con estos datos de entrada, podemos construir la resolución del problema desde el punto de vista finito dimensional como la integral que va desde 0 a L, es decir, desde el extremo izquierdo al extremo derecho de la barra, de w super h, x por sigma h por a, que sería el área transversal, por d de x, o d de x, todo esto igual a la integral de 0 a L de w super h por f, que es la fuerza distribuida, por a de x, más w super h evaluada en L por t por a. ¿Sí? Y aquí haciendo algunas acotaciones, hay que notar que W super H no es más que la relación constitutiva aproximada, es decir, que estamos evaluando esta ecuación con una U super H, x aproximada. La f de x, que va acá, no es finito dimensional, o sea, no la estamos aproximando, y eso es porque es un dato conocido, por lo tanto no hay que preocuparnos tanto, no es una variable, y al mismo tiempo la fuerza T, la fuerza de tracción, es un valor puntual que también es conocido. Y es un valor puntual porque estamos trabajando en un problema unidimensional. La fuerza T está siendo aplicada en un punto en el extremo derecho de la barra. Siendo así las cosas, entonces lo que nos queda por razonar es que al final la verdadera pregunta o problema sería cómo obtenemos entonces esta U super H y W super H. O de manera análoga o alternativa, mejor dicho, cómo obtenemos los espacios S super H y B super H de prueba. En un sentido, el método de elementos finitos puede ser expresado como la definición de cuáles son estas aproximaciones dimensionales. Todo el método de elementos finitos puede resumirse en este caso en cómo conseguir estos espacios de funciones aproximadas o funciones de prueba. Tenemos entonces la barra de siempre empotrada en su extremo izquierdo de longitud de 0 a L, y lo que vamos a hacer es dividir el intervalo 0,L en elementos finitos, y de ahí viene el nombre del método.
los cuales van a ser subdominios desvinculados en 0,L. Es decir, vamos a tomar la longitud entera de la barra y la vamos a dividir, la vamos a partir en subdominios, ¿ok? En elementos que van a estar acotados de manera no rígida, porque van a estar desvinculados entre sí a través de estos nodos. Estos puntos negros que se ven acá son los nodos que dividen el dominio completo en pequeños subdominios. Y estos nodos van a llamarse X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta llegar quizás a un nodo X a la K y finalizar con un nodo X a la N de nodos. ¿Ok? Entonces tenemos que todo el dominio completo, el intervalo 0,L, va a ser denominado omega u omega, ¿sí? Y si todo esto en su conjunto completo de principio a fin es omega, entonces cada subdominio va a ser un pequeño omega. Y lo vamos a llamar de hecho en subdominios omega E. ¿Ok? Entonces, todo el dominio completo es omega, que va de 0,L, y cada subdominio acotado abiertamente que divide ese dominio grandote va a estar denominado por el símbolo omega E, que en términos concretos va a ser omega 1, omega 2, omega 3 y así sucesivamente hasta llegar a un omega E a mitad del dominio de la barra y llegar quizás a un omega anterior, un omega n-1, ¿no? Ahora la cosa es que este omega en realidad puede ser definido entonces como la unión de todos los subdominios omega E. ¿Ok? Si unimos omega 1, omega 2, omega 3 y los unimos todos, obviamente obtenemos el dominio total omega. ¿Sí? Y hay que recordar que omega E es un subdominio abierto. Es abierto, lo cual está definido desde el principio cuando decimos que serán subdominios desvinculados. ¿Ok? Entonces, como estamos en un caso unidimensional y el intervalo es abierto, podemos definir cada subdominio omega E en este intervalo xe, xe más 1. Es decir, cada subdominio de omega E va a estar definido por sus nodos izquierdo y derecho. Y así tenemos, por ejemplo, que en el caso de omega 1 va a estar definido desde x1 a x2. En el caso de omega 2 es x2 a x3, ¿ok? Cumpliendo con esta fórmula que nos simplifica todo. Y los puntos xe son los nodos de la partición, como ya sabemos, y omega e son los elementos de la partición, ¿ok? Ahora escribiremos la forma de Galerkin así. La integral ya no de 0 a L, sino la integral del dominio completo omega de todo lo anterior que ya hemos conocido, igual a la integral también en todo el dominio omega de todo lo anterior que ya hemos conocido. Es decir, lo único que cambiamos de la forma débil de Galerkin o de la forma finito dimensional es la integral que va de 0 a L y la cambiamos por el dominio omega, ¿ok? Que es exactamente igual. Y si descomponemos esto un poco, podemos decir que esta integral completa de todo el dominio omega en realidad puede ser transformada en la sumatoria que va desde el elemento 1 o desde el nodo 1 también puede ser visto hasta el final de cada subdominio omega e. En pocas palabras, estamos transformando la integral del dominio completo de 0 a L a una integral que corresponda a omega, al dominio completo, pero a su vez el dominio completo, como ya sabemos, puede ser descompuesto o partido o dividido en pequeños subdominios omega e. Y esto lo hacemos tanto en el extremo izquierdo como en el derecho de la ecuación, ¿ok? En los términos izquierdo y derecho, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, como ya sabemos, es representar a los espacios S super H y B super H sobre cada subdominio omega E.
y el problema se va reduciendo entonces a cómo escribir una representación de la función de prueba u super h de x, por supuesto, y de la función de peso w super h de x. ¿Cómo hacemos para encontrar esta super h de x y la función u de h de x, u super h de x, en función de estos espacios de funciones que a su vez deberían estar representados por cada subdominio? En pocas palabras, vamos a encontrar los espacios que se cumplen en cada subdominio omega e para que al resolverlos individualmente podamos resolver entonces la integral completa. Vamos a enfocarnos entonces en un solo elemento. Vamos a tomar un solo elemento del gran dominio omega y vamos a basarnos en un solo subdominio. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, un subdominio omega e delimitado por el nodo xe y xe más 1, hay que definir o habría que definir unas funciones básicas locales en este subdominio. Es decir, que vamos a transformar este subdominio o vamos a resolverlo a partir de unas funciones muy básicas y delimitadas además, y finitas. Entonces encontraremos un número finito de estas funciones en dicho subdominio y por lo tanto también lo encontraríamos en todo el dominio omega. De esta manera nuestra forma débil será finito dimensional. Eso quiere decir que yo voy a resolver el problema en un solo elemento, transformándolo en la resolución de dos funciones o de funciones finitas, ¿sí? Que justamente por ser finitas van a tener un número delimitado de funciones. Y si esto es válido para cada subdominio omega e, significa que el dominio completo puede ser delimitado y resuelto también por funciones básicas que también van a ser finitas. ¿Ok? Y de aquí viene justamente la terminología de método de elementos finitos. ¿Sí? Porque en cada subdominio, en cada elemento, vamos a hacer la resolución finita de funciones básicas. Ahora, ¿cómo son estas funciones finitas? Vamos a definir dos funciones básicas sobre el dominio omega e que van a ser, para fines de que sean lo más fácil posible resolverlas, van a ser funciones polinómicas. Y los polinomios más fáciles de resolver, cuando no son constantes, por supuesto, son los polinomios lineales. Es decir, que vamos a resolver dos polinomios lineales o funciones básicas en este dominio omega e. ¿Ok? Entonces todo este dominio o este subdominio, mejor dicho, omega e, va a ser resuelto con un polinomio n1 que va desde este nodo a este nodo y con otro polinomio n2 que va desde este nodo a este nodo. Todo este subdominio omega e lo podemos resolver con dos ecuaciones de la recta, con dos polinomios lineales que por supuesto dependen de x. n1 y n2 están en función de la posición, ¿sí? Entonces hay que conseguir la función de prueba u super h de x, ¿ok? Que obedezca a la resolución de estas dos ecuaciones de la recta. En este caso específico sería una función, por supuesto, u super h de x e, ¿ok? Quiere decir que la gran función completa o la función que estamos buscando al final, que es para todo el dominio, también puede ser discretizada o dividida en pequeñas funciones u super h de x, ¿ok? A partir de la resolución de estas ecuaciones de la recta o de estos polinomios. Y de hecho, si sumamos la solución individual de cada una de estas ecuaciones de la recta en cada subdominio, la solución completa u super h en e de x va a ser igual a la sumatoria de cada una de estas ecuaciones, que puede ser por supuesto plasmada de esta manera. U super h en e de x es igual a la función básica n1 multiplicada por un d a e más la función básica 2. Ahora, estos términos van a ser explicados inmediatamente
porque ya sabemos, por ejemplo, que NA de X es la función básica nodal, se le conoce como función básica nodal, con A igual a 1, igual a 2, etcétera, ¿no? Es decir, sabemos que N1 y N2 corresponden a los nodos N1 y N2 y son dos ecuaciones de la recta, dos polinomios que han de ser resueltos. Pero estos nodos o estos polinomios, perdón, han de ser resueltos cuando se multiplican por dA en E, es decir, por los grados de libertad nodal en los nodos 1, 2, 3, etcétera, ¿ok? Entonces, las ecuaciones de la recta o los polinomios van a ser multiplicados por los grados de libertad en cada nodo y la sumatoria de todo esto es lo que nos va a dar la resolución de U super H en E solamente para este dominio, ¿ok? Entonces, así las cosas, como ocurre con la función U super H en E, también ocurre de manera similar para la función de peso, que también se puede traducir en W super H en E de X, equivalente a la sumatoria de cada una de estas ecuaciones, de estos polinomios lineales, multiplicada ahora no por los grados de libertad exactamente igual de D, sino multiplicados por unos grados de libertad llamados C super A o C elevados a la A en E. Y estos grados de libertad son los grados de libertad específicos de la función de peso, son diferentes, ¿sí? Los grados de libertad de la función de peso son diferentes a los grados de libertad de la solución de prueba. En pocas palabras, estos grados de libertad C elevados a la A en cada subdominio E son diferentes a los grados de libertad D elevados a la A en cada subdominio E. ¿Ok? Hay métodos en donde estos grados de libertad son equivalentes, por ejemplo, el método de Bulnoff-Galerkin, pero esos métodos pues escapan a la explicación de este curso. ¿Sí? En este caso vamos a trabajarlo como dos grados de libertad diferentes. ¿Ok? Y en esta situación vamos a dejar la explicación de esta lección hasta acá para no complicarlo, para dar la oportunidad de un breve repaso, porque luego hay que analizar concienzudamente cómo vamos trabajando en este dominio o en este subdominio omega E, ¿sí? Que en realidad es un dominio físico. Vamos a trabajarlo primero matemáticamente para luego poder resolverlo, ¿sí? Y ya ahí ya podemos trabajar, ya podemos conversar acerca del método de elementos finitos como tal. Entonces hasta acá vamos a dejar la lección por ahora.